Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Me llamo Borja Ruiz y recuerdo como si fuese ayer el día que vi una interpretación de este calibre. Yo aún no era plenamente consciente de lo que estaba viendo cuando tenía 13 o 14 años, que creo que fue justamente el momento en que por primera vez estaba viendo algo de Metallica. No conocía la banda, tan solo sabía que mi profesor de guitarra por aquel entonces llevaba un jersey con cruces bajo un amanecer y todo lleno de hilos. Simplemente me parecía uno de los mejores jerseys, uno de los mejores dibujos, diseños que había visto en mi vida. Y por aquel entonces yo simplemente no se me ocurrió otra cosa que con la amistad y la confianza que ya le tenía, le pedí por favor que si me podía dar ese jersey. A lo que él, sin dudarlo, se quitó el jersey y me lo dio. Sigue siendo a día de hoy una de mis posesiones más preciadas y creo que es posiblemente uno de esos hechos que marcan la vida de uno, porque aparte de haber sido uno de los discos más increíbles de mi adolescencia, le sigo teniendo especial cariño por lo que me hace sentir debido a los recuerdos de cuando yo estaba empezando a tocar la guitarra. Y es por ese motivo que me apetecía especialmente analizar la serie de aspectos que conformaron al Master of Puppets como disco principal y abanderado de una época, concretamente en 1986, que fue la época de la realización de este. Como James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich, Cliff Burton conformaron las ideas que hicieron del Master of Puppets el disco que hoy todos conocemos, cómo fueron las giras posteriores al disco, de dónde salió esa fuerza, esa agresividad como para defender el álbum ante todos los fans que ya venían de escuchar al Kill 'Em All, por supuesto, y al Ride the Lightning. En fin, muchísimos de estos aspectos y más me apetecía conformarlos en un reportaje y aquí está el resultado. Vamos a verlo. Master of Puppets se convirtió en el principal estandarte de un género en auge, abriéndose camino entre las principales compañías discográficas cada vez más interesadas en este thrash metal, así como entre un público neófito o no a mediados de la década de 1980, que a su vez conformó a Metallica en el principal espejo en el que mirarse de ya fuese bandas establecidas o emergentes prácticamente desde el inicio de esta, en 1981, a la realización del álbum que hoy nos atañe un 3 de marzo de 1986. Entendiendo las características que marcaron la época en que este álbum fue concebido, Metallica supo perfectamente abanderarse como líder de un género y hacer evolucionar a este, mencionado previamente, siguiendo la ya adecuada trayectoria que habían adoptado tras la realización de su segundo álbum de estudio, Ride the Lightning, marcado por supuesto por la cohesión y la musicalidad tan clara de sus miembros, así como entendiendo el seguido de influencias e ideas que cada músico de forma tan acertada aportó. Master of Puppets incluso a día de hoy es entendido como una de las obras cumbre del heavy metal, un álbum de peregrinaje, por así entenderlo, al que amantes como yo no cesamos en acudir. Una auténtica obra maestra que simplemente reforzaría la imagen y situación de Metallica como una de las mejores bandas de metal de todos los tiempos. Una vez dicho esto, entendamos primero el contexto histórico previo a la realización del álbum. Ya en 1984, Metallica dio, tras la realización del Ride the Lightning, claras muestras de su verdadero potencial creativo. Un aspecto prácticamente sin precedentes si tenemos en cuenta la formulación, por así decirlo, que la gran mayoría de bandas seguían con respecto a la composición de su material. Kill 'Em All verdaderamente afianzó un lugar y situación propicios para Metallica como banda más prometedora de todo un movimiento que llevaba ya fraguándose desde hacía unos años, aunque a nivel de sonido y estructuración para algunos críticos y detractores aún servía de excusa a estos como para apodar de primitivo al sonido de Metallica. Lo que sin duda confirió a Metallica un toque o sello distintivo en 1984 fue el nivel de refinamiento de todos los aspectos y retales que pudiese tener, si los tuviera, este Kill 'Em All primigenio. Aspectos como la inclusión de un sonido acústico a modo de introducción en ciertas piezas de este álbum influenciado y que podría recordar al más puro estilo de música barroca clásica, como podemos ver en Fight Fire with Fire, la introducción de baladas como es la hoy icónica Fade to Black, un refinamiento con respecto a la temática de piezas como son por ejemplo For Whom the Bell Tolls, temática por cierto originaria del libro de Ernest Hemingway, publicado en 1940, sobre la Guerra Civil Española que se libró en 1936, o un desarrollo de riffs cada vez más intrincados y precisos, hicieron de Metallica la punta de lanza de su momento. Por supuesto, sin desmerecer el refinamiento por lo que respecta a producción y enregistramiento.
La primera aparición de la banda en los escenarios tras la grabación tendría un lugar en dos Sold Out en el londinense Marquee, tras lo cual se harían diversos conciertos en Alemania, Países Bajos y Bélgica. El momento más importante de este tour llegaría el 3 de agosto en el Rusland de Nueva York, donde tendrían un primer contacto con el sello Elektra Records y en el que tras el concierto iniciarían las negociaciones con Peter Mensch y Cliff Bernstein de la agencia Q Prime, la cual finalmente acabaría comprando el contrato de Metallica a John Zazula, que acabaría fichándoles el 12 de septiembre tras firmar un contrato en el que se otorgaba al grupo el control artístico absoluto sobre su carrera. El primer movimiento de Elektra tras reclutar a Metallica sería reeditar Ride the Lightning bajo su sello el 19 de noviembre. Así pues, tras la realización de este un 27 de julio de 1984 y con sus miembros James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Cliff Burton más unidos que nunca tras ver el impacto y consecución de su música y a su misma vez tras terminar una serie de conciertos durante la gira Seven Days of Hell por territorio europeo siendo teloneros de la banda Venom y Twisted Sister, a la producción de este Ride the Lightning le precedió una gira por territorio estadounidense, el cual solía ser el procedimiento habitual a modo de exposición para con el nuevo material. El Ride the Lightning Tour fue la tercera gira de conciertos de la banda estadounidense. Metallica actuó por primera vez en Monsters of Rock frente a 70.000 personas. Duró desde el 11 de enero de 1985 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Fue durante esta serie de conciertos, y más concretamente entre pequeñas pausas y encuentros de la banda fuera de los escenarios, en que cada miembro fue desarrollando el seguido de ideas, líneas melódicas y riffs, así como la temática en cuanto a letras y contenido que conformarían el Master of Puppets que hoy conocemos. Pero, ¿cómo se llevó a cabo el proceso de grabación? El guitarrista y frontman James Hetfield y el batería Lars Ulrich, ambos líderes de la banda, empezaron a escribir las canciones del disco en un garaje de El Cerrito, California. A no mucho tardar, invitando al bajista Cliff Burton y al guitarrista solista Kirk Hammett a ensayar, compartir ideas y conocer lógicamente el repertorio que conformaría el disco. La dinámica del trabajo compositivo solía consistir en el proceso siguiente. James y Lars empezaban cada canción con riffs de guitarra en los que trabajaban hasta que el seguido de riffs o ideas les convencía. A continuación, pensaban en un título para la canción y un tema, y luego James inventaba una letra que encajara con el título y la temática de determinada canción. Por supuesto, los miembros restantes también se inmiscuían en el proceso, aportando ideas o riffs cuando lo creían conveniente, reforzando las ideas tanto de Hetfield y Ulrich. What we do is we'll have this riff and another riff, and those two will live together, and then over here will be this riff and two other riffs, and then over here something else will live, and it's all these different things that we sort of continuously visit. A mediados de 1985, la banda le presentó al productor Flemming Rasmussen las 8 canciones del disco perfectamente arregladas en forma de maqueta, antes de que el cuarteto se trasladara a los estudios Sweet Silence de Copenhague a finales de agosto de 1985 para grabarlas. Working with Metallica was actually a big pleasure, because at the time I was working with them, everything was going from album to album, going better and better, and so it was really focused, really concentrated, really good work. Por aquel entonces, Lars Ulrich tenía el convencimiento de que cuanto más tiempo de estudio pudieran invertir sin prisas, mejor resultado obtendrían del trabajo resultante en dicho estudio. En caso de quedarse en Estados Unidos, podrían disponer de un tiempo limitado de unas 3 semanas, dado que el estudio en el que pretendían grabar, propiedad de Elektra Records, ya estaba ocupado pasado este tiempo. Sin embargo, al saber la banda que de grabar de nuevo con Rasmussen y viajar a Copenhague podrían disponer de 3 veces ese tiempo, decidieron tomar dicho viaje y sacar a la luz la mejor versión en los estudios Sweet Silence, en Dinamarca. Por aquel entonces, Metallica como banda eran conocidos con el nombre a modo de mofa de Alcohólica por su conocido uso del alcohol, aunque para la grabación de este decidieron, junto con Rasmussen, apartar el alcohol al mínimo durante las sesiones de grabación y concentrarse plenamente en el disco. El álbum tardó tan solo 8 semanas en grabarse. ¿Cuál fue exactamente el material seleccionado para el álbum y cómo se compuso? Master of Puppets sería conformado por un total de 8 canciones. 8 piezas que truncarían tanto la estructura como el desarrollo del género de una forma en que pocos álbumes o ninguno lo hicieron con anterioridad. El álbum se inicia con la pieza Battery, posiblemente la más impactante a priori en términos de velocidad, precisión y claramente siendo fundamental por lo que respecta tanto a temática como a conceptualidad del álbum. Sobre esta, el título es una referencia a Battery Street, donde en el San Francisco de mediados de los 80 había un montón de clubes en los que Metallica tocaba durante sus primeros inicios. Según afirmaría Lars en una entrevista sobre este tema, I think it's about, perfect opener. Plus, I think it's
part about the ultimate and sort of, whatever you want to call it, thrash or speed, because I think it's got all the ingredients that you want to put into a song like that. Master of Puppets, segunda canción que conformaría el álbum con el mismo título y posiblemente el título más trascendental e influyente durante las generaciones posteriores que conocerían dicho álbum, trata sobre las drogas y sustancias que logran apoderarse del individuo quien las consume, convirtiéndole así en una mera marioneta o títere. Así pues, es vulnerable y fácilmente maleable por estas. Hetfield explicó en una entrevista que quería plasmar en dicha canción el cómo se tornan todas las cosas en tu contra por el uso de dichas sustancias. En lugar de que tú controles lo que tomas y haces, son las drogas las que terminan por controlarte a ti. Fue precisamente en parte compuesta a modo de autoanálisis, analizando y exponiendo el punto en el que la banda se encontraba. A nivel armónico y compositivo, es una obra como pocas han existido previa y posteriormente, mezcla perfecta por lo que respecta al porcentaje entre armonías, riffs precisos y temática, interludio lento con guitarras claramente armonizadas y una magnífica producción, el sello de un estilo. El propio Hetfield llegó a afirmar para una entrevista que la idea de esa canción nació gracias a una peculiar fiesta a la que asistió en los 80. Fui a una fiesta en San Francisco y había un montón de tíos enfermos inyectándose y me enfermó. No podéis ni haceros una idea de lo que vi. Estaban tirados por el suelo e incluso en el baño. Deberían haber como unas 15 personas, claramente metiéndose todo lo que podáis imaginar. Me quedé horrorizado. La canción no hace referencia a una droga en específico, se trata de cualquier droga en general, así como de personas controladas por las drogas y no al revés. Con lo que respecta al tercer tema que conforma el álbum, The Thing That Should Not Be, la temática de esta fue inspirada por el libro La sombra sobre Innsmouth de Howard Phillips Lovecraft, aunque en la canción aparecen algunos de los nombres de seres de otros cuentos del mismo escritor. Por ejemplo, la letra menciona en una parte al ser de otro relato llamado El Caos Reptante, cuando dice Crawling Chaos. Además, menciona en una parte un verso famoso que aparece en varios de sus cuentos y la traducción al español es algo así como «No está muerto lo que puede yacer eternamente». El bajista Cliff Burton era devoto de este escritor y este se convirtió en uno de los principales motivos por los que Hetfield escribió la letra, por supuesto contando con la ayuda e influencia de Burton. Welcome Home Sanitarium está basada en la novela de Ken Casey One, Alguien voló sobre el nido del cuco, también conocida por la película basada en esta novela protagonizada por Jack Nicholson y Danny DeVito de 1975, la cual escribe los pensamientos de un paciente de una institución mental injustamente enjaulado. La letra de la canción habla de estar encerrado en la locura, que puede ser interpretada como estar encerrado en un manicomio. A medida que avanza la canción, Hetfield va cantando cada vez más agresivamente la letra, ya que la introducción de la canción es mucho más suave que el resto. El conjunto de la canción está guiado por una serie de riffs oscuros y pesados que concuerdan a la perfección con la letra depresiva de la canción. La versión original, recogida en la maqueta de la canción, posee un final alternativo más largo, incluido en la canción Orion, presente en el mismo álbum. Disposable Heroes nos cuenta una historia desde el punto de vista de un soldado, quien en medio de la batalla se da cuenta de que la guerra es muy diferente a sus juegos infantiles. Aquí la gente muere de verdad, y a pesar de que ahora no quisiera estar ahí, él simplemente es un sirviente a las órdenes de sus superiores. En el último párrafo, además, parece haberse dado cuenta de que toda su vida fue dirigida por las manipulaciones de un sistema siempre hambriento de nueva sangre para derramar, en nombre de la libertad y el estilo de vida americano. El estribillo es cantado a coro por quienes serían los superiores de este soldado sin nombre. Ellos dejan claro que son quienes deciden qué debe hacer y cuándo deben morir, y que cuando lo haga no será más que un simple cascarón vacío que alguna vez sirvió para cumplir sus objetivos, pero que realmente no le dan importancia, así como tampoco les importa el dolor y sufrimiento de sus familiares por su pérdida. Al parecer, el riff principal nació un día a modo de idea por parte de Kirk Hammett, quien presentó el riff a la banda, y a estos les gustó. Kirk quería que Disposable Heroes sonara similar a la música que había escuchado en las películas bélicas que tanto le gustaban. El término Disposable Heroes como héroes desechables proviene del libro Fahrenheit 451. Leper Messiah se trata principalmente de una crítica muy mordaz a las religiones o sectas que salen haciéndose publicidad en los medios. Muchos interpretan que se trata de que la religión no cumple lo que promete, sino que se limita a controlar a los seguidores, como un maestro de marionetas. Al parecer, la figura del glam rock David Bowie sirvió de inspiración a la banda, dado que según reveló Kirk Hammett en una entrevista reciente, se inspiraron en la letra de Ziggy Stardust para completar las letras de esta.
se muestra como una crítica a los que se lucran o sacan ventaja de la espiritualidad de la gente. El verso en concreto del que sale el título en específico es Making love with his ego ziggy sucked up into his mind like a leper messiah. La instrumental Orion, en la que destacó especialmente el buen hacer del bajista Cliff Burton, fue otra prueba más de que aquello sería una auténtica obra maestra. Fue nombrada así por la constelación de Orión, por el sonido espacial en el puente de la melodía. En esta canción instrumental, Cliff Burton demuestra su creatividad y su peculiar uso de la distorsión y las armonías al bajo eléctrico, dando claro protagonismo y trascendencia a su instrumento revestido de una serie de riffs que refuerzan a la canción y manteniendo más líneas de guitarra armonizadas entre Hetfield y Hammett, dando notoriedad a la pieza. El solo de bajo que se escucha en esa canción correspondía originalmente a un solo de guitarra grabado previamente por Hammett, pero Burton lo cambió casi sin preguntar. Según afirmó Hammett en una entrevista, recuerdo haberlo grabado en un estudio y luego me fui para volver a la costa oeste, para conocer a una chica o algo así. La verdad es que no lo recuerdo bien. Cliff volvió al estudio y usó esa área para poner su propio solo, pero tocó la mitad de mis licks que estaban en ese solo original. Fue de lo más extraño. Realmente no fue un gran problema para mí porque había como 4 solos de guitarra en esa canción. Damage Inc. es la 8ª canción del álbum y que cierra a este. Consiste en ser preso de una sociedad, así parece resumirse esta canción, la que parece ser el abreboca y antesala con respecto a la temática que se mostraría en su siguiente y 4º álbum de estudio, And Justice for All. Crítica y explicación de un sistema donde se pone en entredicho la forma en cómo están viviendo las sociedades bajo sistemas corrompidos y en algunos casos destructivos y amenazando con el futuro del hombre. Por lo que respecta a su icónica portada, en ella se puede ver múltiples cruces blancas representando un cementerio sobre el césped. Además, en la parte superior se encuentran unas manos rojas que parecen controlar las tumbas con hilos frente al horizonte. La ilustración de la portada estuvo a cargo de Don Brautigam, quien escondió sus iniciales, DB, en una de las esquinas de la imagen. Uno de los elementos más curiosos es el de un casco de guerra que hace referencia a la temática antibelicista de Disposable Heroes, combinándola perfectamente con la temática del Master of Puppets. Sin embargo, todo se trata de una coincidencia, y es que según el mismo Brautigam, este no había escuchado ni un solo riff de Master of Puppets cuando diseñó la célebre portada. Señaló que estuvo en la lluvia de ideas, pero no sabía que podría representar a una de las canciones. Y es que, de hecho, el dibujo estuvo basado en un sketch de James Hetfield, a modo de trazo. El músico diseñó la portada de Master of Puppets para representar cómo todos, ya sean soldados o adictos, estaban bajo una manipulación constante a través de hilos. ¿Qué material, gear, instrumentos, amplificación usó Metallica para conseguir ese sonido tan característico? Para la grabación del álbum, Hetfield usó tanto para las sesiones de grabación como para la gira siguiente una Jackson King Bee Custom Kill Bon Jovi de 1985. La King Bee de James se fabricó el 24 de mayo de 1985 y presentaba un acabado de carrocería blanco, puente Tunomatic, afinadores Grover y 2 pastillas Seymour Duncan Invader. En 1987, James quitó las pastillas originales y las reemplazó por EMGs 8160. Unos meses después de eso, el cuello se rompió y James simplemente no se molestó en repararlo. La compañía Jackson quería que James promocionara sus guitarras, a lo que James se negó porque prefería las Explorer. Asimismo, se cree que usó para ciertos momentos su famosa Gibson Explorer color crema, una de sus guitarras más icónicas y conocidas que usó desde 1984 a 1987. Kirk Hammett, por otro lado, usó una Jackson Flying Bee Randy Rhoads de cuerpo negro, humbuckers Micro EMG 81, puente Tunomatic, 2 controles de volumen y un control de tonalidad, y afinadores Goto. Comenzó a tocarla después de grabar el Kill 'Em All y la usó también durante las sesiones de grabación del álbum Ride the Lightning, que grabó casi en su totalidad con esta guitarra. Kirk consiguió esta guitarra directamente de la fábrica de Jackson y tuvo que esperar 2 horas para que el adhesivo terminara de secarse y quedara sólido antes de llevársela. Usó también una Gibson Flying Bee con acabado negro y golpeador blanco. Estaba equipada con 2 pastillas originales que se cambiaron a EMG 81 en 1987, un mástil ajustado, 2 controles de volumen y un control de tono. Cliff Burton, por otro lado, eligió un Aria SB Black and Gold 1 y lo tocó en los primeros 3 álbumes de estudio de la banda. Para Master of Puppets, tanto James como Kirk comenzaron a usar amplificadores Mesa Boogie. Ambos estaban tocando a través de Mesa Boogie Mark II C+, conectados a unos Marshall JCM 800 de 100 vatios, modificados utilizados en el álbum anterior. Los gabinetes Marshall 4x12 fueron su elección para los cabinets.
Según afirmaría Kirk Hammett en una entrevista para Guitar World en 1991, mucha gente piensa que realmente encontré mi propio sonido en esa grabación. Eso tuvo mucho que ver con la compra de cabezales Mesa Boogie Mark IIc. Boogie fabricó esas cabezas durante un breve periodo de tiempo a mediados de los años 80 y solo fabricó una cantidad limitada. Siguieron adelante después de eso y realmente no han podido recuperar ese sonido desde entonces. No sé si alguna vez lo intentaron o no. Pero hay algo en los cabezales Boogie Mark IIc que eran realmente únicos y muy individuales en su etapa de ganancia y sonido general. La mayor parte de Master of Puppets se grabó con parches Boogie y Marshall combinados, y usé mi Gibson Flying V y mi Jackson Randy Rhoads. Cliff Burton usó principalmente cabinas Mesa Boogie y Ampeg, pero es difícil decir cuál de ellas usó durante la grabación de Master of Puppets. Por lo que se conoce, usó Mesa Boogie 4x12 Cabinets, Ampeg SVT 1540HE Classic Series Enclosure. A su misma vez, para la grabación del Master of Puppets, Lars Ulrich estaba buscando un sonido en específico en su batería. Y bueno, él ya tenía uno en mente, una Black Beauty de la marca Ludwig. Por aquel entonces, esta pieza en aquellos días era única y no era tan fácil de conseguir, así que Lars encontró la solución pidiendo el instrumento a nada más y nada menos a Rick Allen de Def Leppard, o bueno, a su representante. Por lo que afirmó Flemming Rasmussen en diversas entrevistas, el equipo de Def Leppard mandó la batería al día siguiente después de pedirla para que posteriormente Lars pudiese usarla. Master of Puppets no tuvo ningún single o vídeo a modo de promoción, ninguna pista editada enviada a la radio para empujar a sus creadores hacia el éxito masivo. Sin embargo, el disco funcionó perfectamente comercialmente. Apenas editado, alcanzando el puesto 29 en la lista 200 de Billboard, una de las listas más importantes a nivel estadístico en Estados Unidos. El álbum fue el primer disco de oro de la banda tras vender 500.000 copias, aunque más tarde y con el tiempo superaría los 6 millones, logrando el sextuple platino. La gira que precedió a la realización del Master of Puppets se extendió durante los meses siguientes, comenzando con la participación de Metallica en la gira Damage Inc. Tour, que empezaría un 27 de marzo de 1986 por territorio nacional, terminando a nivel mundial un 13 de febrero de 1987. La gira apoyó el tercer álbum de la banda, a su misma vez formando parte de la gira junto a Ozzy Osbourne, quien sería cabeza de cartel para su gira The Ultimate Sin Tour. Esta interpretación deja patente la enorme e increíble puesta en escena que mostró la banda durante este determinado momento. A su misma vez, la banda estuvo plagada de desgracias, ya que el técnico de guitarra John Marshall tuvo que ocupar 2 veces el lugar de James Hetfield en la guitarra rítmica debido a una breve lesión en la muñeca de este. Así también y posteriormente, el grupo realizó por segunda vez en 1987 una gira de festivales del 27 de mayo al 30 de julio de 1988, contando como punto álgido de esta gira su participación en el Monsters of Rock de 1988. Desgraciadamente, y como por muchos hoy ya es sabido, Metallica tuvo pronto que aprender a prescindir de uno de los miembros más indispensables de esta, Cliff Burton, debido a un desgraciado accidente de circulación durante su gira por la región de Dorerp un 27 de septiembre de 1986. Encontrando un reemplazo en Jason Newsted para terminar dicha gira y afianzando su lugar en la banda hasta el 17 de enero de 2001. Aunque el fallecimiento de Burton supuso un tremendo varapalo del que la banda jamás se repondría plenamente, especialmente teniendo en cuenta su increíble musicalidad, puesta en escena, peso como miembro fundador y trascendencia para los fans. Master of Puppets significó la antesala perfecta para el que, posteriormente y aumentando si cabe la reputación de la banda, sería su cuarto trabajo de estudio, And Justice for All, realizado un 7 de septiembre de 1988. Disco a su misma vez de una trascendencia e importancia enormes para el mundo de la música, y más concretamente del metal, y que extendió los límites y posibilidades de todo aquello posible en un mundo y situación donde esta forma de metal representada y estandarizada principalmente por Metallica ya habían tenido un profundo calado, tanto en público e industria, así como en aquellos fans más devotos o no. Aunque esta ya es otra historia. Pues bien, chicos, este ha sido mi reportaje con respecto al Master of Puppets. Era un vídeo que me apetecía hacer desde hacía muchísimo tiempo. Como siempre digo, espero que os haya parecido instructivo, a la par que entretenido.
Por favor, dejar cualquier tipo de información extra, cualquier tipo de aporte que podáis dar a la comunidad, siempre es de agradecer. Y nada, chicos, nos vemos a la próxima. Cuidaos mucho. Un abrazo.